Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el procedimiento para realizar aportes a seguridad social por primera vez para trabajadores dependientes e independientes? Debemos tener en cuenta que la afiliación a seguridad social, pues conforme lo ha establecido la Ley 100 y todas sus leyes y decretos reglamentarios, es una obligación que debemos cumplir todos los ciudadanos, todos los que tengamos capacidad de pago. Cuando una persona se quiere, digamos, afiliar a seguridad social, no solo estamos hablando de la seguridad social de forma general, es decir, estamos hablando de sus tres subsistemas, estamos hablando de la seguridad social en salud, de la seguridad social en pensiones y de la seguridad social en riesgos laborales. ¿Cómo una persona se afilia o cuáles son los pasos que debe realizar para poder estar afiliado? Pues son los siguientes. Entonces, primero, sea que sea el trabajador dependiente o independiente, pues este debe de escoger qué entidades de seguridad social es en donde él va a realizar esos aportes a seguridad social. Recordemos que en el caso de los trabajadores, cuando tenemos trabajadores dependientes, ellos son los que eligen en qué EPS ellos quieren afiliarse y eligen en qué fondo de pensiones quieren realizar sus aportes. Entonces, respecto a la EPS y a la ARL, el empleador debe de, digamos, seleccionar cuál de estas entidades quiere que sea su entidad de seguridad social. Frente a la entidad de riesgos laborales y a la caja de compensación familiar, estas dos son seleccionadas por el empleador, ¿sí? En el caso de los independientes, pues ya el independiente es el que decide cuál EPS escoger, cuál fondo de pensiones, cuál ARL escoger, ¿sí? Y pues la caja de compensación familiar para los independientes es de forma voluntaria, ¿sí? Entonces el primer paso es ese, el primer paso es que debemos escoger qué entidad de seguridad social queremos realizar nuestros aportes y que esta sea la que nos ampare. El segundo requisito es que debemos presentar la documentación que nos solicite la entidad de seguridad social junto con un formulario. Ese formulario, pues cada una de las entidades lo tiene, pero es un formulario que el ministerio, en el caso de las EPS, el Ministerio de Salud ya lo ha reglamentado y en cada una de las entidades pues tienen una, digamos, semejanza respecto a la información que se solicita. Entonces, se debe diligenciar ese formulario donde están pues los datos básicos de esta persona, del trabajador y del empleador. En el caso cuando es un trabajador dependiente, ese formulario debe de ir firmado tanto por el trabajador como por el empleador, y en el caso del independiente, pues basta con que él simplemente lo firme. A ese formulario debe de adicionarle unos documentos dependiendo de si él va a afiliar a una persona como beneficiario suyo en el sistema de seguridad social en salud. Básicamente, recordemos, los beneficiarios son los hijos, la esposa, y en caso de que no haya ninguno de los anteriores, pues podrán ser los padres o los hermanos dependientes. Entonces, si por ejemplo este trabajador va a afiliar a su esposa, entonces él debe de, junto con ese formulario, adicionar el registro civil de matrimonio, o si de pronto ellos viven en una unión libre o unión marital de hecho, pues deben de anexar la declaración de unión marital de hecho, la escritura o una declaración extraproceso en donde se diga que efectivamente ellos conviven más de 2 años, ¿sí? Los registros civiles de nacimiento de sus hijos, sí, la documentación que acredite la condición de beneficiarios de esas personas que van a ser beneficiarios de ese trabajador, ¿sí? Entonces, estos requisitos son iguales, esta documentación es igual tanto para dependiente como independiente. Entonces, una vez se tienen todos los documentos y se suscribió o se firmó el formulario, se dirige a la entidad y se entrega el respectivo formulario, el cual pues debe guardarse como prueba de que efectivamente se realizó la afiliación e inscripción a la entidad. Posteriormente, entonces, ya viene el registro en la planilla de liquidación de aportes, la pila, ¿sí? Recordemos que esta es como una ventana integral, un lugar que nos permite realizar los aportes a seguridad social, ¿sí? Por esa
planilla es por la única que nosotros podemos realizar los aportes. Digamos que la utilización de cualquiera de estas planillas, son muchas, hay muchas en el país, la utilización de cualquiera de ellas no tiene ningún costo, ¿sí? Solamente se debe de pagar pues el valor que le corresponde a uno asumir como seguridad social. Entonces, en el caso de los independientes, pues ellos deben de registrarse en la pila que ellos escojan, pues en el procedimiento que le indicará la respectiva pila, y posteriormente entonces liquidar la planilla y posteriormente hacer el pago de la misma. En el caso de los trabajadores dependientes, el empleador es quien debe adicionar a ese trabajador, pues como dentro de sus trabajadores en esa planilla, y liquidar la planilla y pagarla. Recordemos que es importante la afiliación al sistema de riesgos laborales, realizarla un día antes. ¿Por qué se realiza un día antes? Un día antes de que se empiece con la labor. Porque la cobertura arranca desde el día siguiente. Y si yo afilio a mi trabajador el día de hoy y infortunadamente ocurre algún accidente y yo lo afilié hoy, no va a tener cobertura y por lo tanto el sistema de riesgos laborales no va a proteger o no va a dar todas las prestaciones económicas y asistenciales que este sistema tiene. Entonces, la afiliación por primera vez de un trabajador, lo recomendable es hacerla un día antes del día en el que se va a empezar a realizar la labor. Igual para el trabajador independiente, afiliarse un día antes de empezar a realizar la labor para no tener inconvenientes futuros. Y pues finalmente, después del registro, como les mencionaba, en la pila, posteriormente entonces se realiza el pago de esa planilla. Ese pago pues se debe realizar en las fechas que ha establecido el gobierno nacional. En el decreto 760 encuentran las fechas están dadas por el último número de identificación, bien sea de la persona jurídica o de la persona natural. Entonces, de esta forma es que se realiza la afiliación a seguridad social por primera vez. Ahora, recordemos que los porcentajes digamos, de afiliación, cuando yo afilio a un trabajador, pues para yo poderlo afiliar tengo que hacer una contribución de un porcentaje sobre el IBC. El IBC es el salario que reportemos ante esas entidades de seguridad social. Entonces, en el sistema de salud, para yo realizar el aporte, ese aporte corresponde al 12.5%, en donde de ese 12.5, el 8.5 lo reconoce el empleador y el 4% lo reconoce el trabajador. Hay que recordar que conforme al estatuto tributario, el artículo 114, raya 1, establece que hay unos empleadores que están exonerados de contribuir ese 8.5%, por lo tanto, entonces solamente deberán realizar el aporte que le corresponde al trabajador, que es del 4%. En el sistema general de pensiones es el 16%, en este sí no hay exoneración, en este el 4% de ese 16% lo debe pagar el trabajador y el 12% lo debe de pagar el empleador. Y por último, para afiliarse al sistema de riesgos laborales y continuar realizando sus cotizaciones correspondientes, el mismo se debe realizar bajo un porcentaje que depende del nivel de riesgo de la persona. Entonces, ese porcentaje puede ser del 0.522 hasta el 6.96, ¿sí? Pero eso depende del riesgo que tenga ese independiente. Entonces, respondiendo a la pregunta de cuál es el procedimiento, pues ya vimos, son 4 pasos muy sencillos. El empleador debe de escoger la ARL, debe de escoger la caja de compensación familiar, el trabajador debe escoger la EPS y el fondo de pensiones, se debe de diligenciar el formulario, anexar la documentación respectiva, posteriormente entonces debe de registrarse ante la planilla, ante la pila, y finalmente entonces se hace el pago de la misma por medio de esa pila.